Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, la revista del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Esta noche contamos con la presencia de un invitado especial para hablar de un tema político de relevancia. Me refiero a los acontecimientos en torno a la definición del gobierno en España. Un tema que lleva varios meses concitando la atención en varios lugares del planeta por las características del proceso electoral de hace varios meses, de lo que acontece estos días y de las posibilidades de mapa político en España. Como han ocurrido en América Latina, particularmente en Venezuela y en Brasil, hechos políticos muy fuertes, mediáticamente muy llamativos y geopolíticamente más importantes para Bolivia, la atención sobre España ha pasado a segundo plano, lo cual es en cierta medida interesante para poder dialogar sobre este tema. Y para dialogar sobre este tema hemos invitado a Mario Santa Cruz Garrido. Mario, buenas noches. Don Fernando, bienvenido al ¿qué CESU. tal? Gracias. Mario Santa Cruz es un experto en comunicación política, en redes sociales digitales. Es un profesional de posgrado egresado de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid y radica en Bolivia algunos años y obviamente sigue las vicisitudes de la política española. Y la pregunta inicial que quiero hacerte, Mario, tiene que ver con que nos brindes un mapa muy general para un público que tiene escasa información y no tiene la secuencia de los acontecimientos de un proceso político español que se inicia el año pasado en una elección general que tiene muchas novedades. Entonces quisiera que nos cuentes cuál era el panorama político antes de las elecciones, las primeras elecciones que se realizaron en diciembre, cuáles fueron sus resultados, para a partir de eso poder establecer un diálogo. Muchas gracias, Fernando. Pues sin duda yo creo que el sistema político español en realidad cambia no en el 20 de diciembre del 2015, en las elecciones generales anteriores, sino un poco antes, en aquello que se llamó el 15M y el movimiento de los indignados y en todas las fuerzas sociales y políticas que devinieron con posterioridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se esconde detrás de esa figura 15M que se recordó justamente hace pocos días? Exactamente, hace justo unos días que se cumplían 5 años de que millones de personas en España que en muchos casos estaban sufriendo las políticas de austeridad impuestas por la Troika y llevadas a cabo, implementadas tanto por el gobierno del Partido Socialista, el centro izquierda socialdemócrata español, como el centro derecha, el Partido Popular, entonces en el gobierno, que salieron a la calle a mostrar su repulsa hacia ese tipo de políticas de austeridad neoliberales que supusieron el recorte de todo tipo de derechos políticos, sociales, laborales, y en torno a un movimiento, el movimiento del 15M, con diferentes aristas y diferentes reivindicaciones, pero con un punto en común de los millones de personas que tanto fuera del Estado español como los que ya estábamos, tanto dentro del Estado español como los que ya estábamos fuera, pues denotábamos ese punto en común, ¿no? De estar en contra de ese tipo de políticas, de volver a reivindicar la sanidad pública gratuita y universal, de volver a reivindicar la educación pública gratuita y universal, de volver a reivindicar los derechos políticos y sociales perdidos durante esos años. Gente que en muchos casos lo estaba pasando realmente mal, porque estaba perdiendo todas las ayudas sociales, porque llevaba más de 2 años sin encontrar una fuente laboral, y es ahí donde en España se deja de recibir lo que se llama el paro.
todo ese movimiento de los indignados, toda esa fuerza... Esa palabra recorrió todo el mundo, sin duda, los indignados. Y es sugerente porque indignación es reacción frente a en este caso, a estas políticas de ajuste que habían provocado crisis de desempleo, carestía y un deterioro en las condiciones de vida y un cierre a las oportunidades a futuro para los españoles. Sin duda. Pero de la indignación se pasa, tú decías, a un hecho político decisivo que cambia la escena política española. ¿Cuál es ese paso? Todo lo que viene después es la reconfiguración del sistema político. Hay que entender que nosotros somos hijos de la transición democrática que terminó deviniendo en un sistema político basado en dos grandes partidos, que han sido los que han sustentado esto durante 40 años o casi 40 años de democracia, en el que era para fuerzas políticas fuera de estos dos grandes partidos muy difícil ni siquiera pensar en alcanzar el poder. No podemos olvidar que del 15M institucionalmente... Pero estamos hablando del Partido Popular del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, PSOE de centro-izquierda. Partidos que alternaron en el poder en los últimos años. El centro-izquierda ha gobernado durante muchos más años que el centro-derecha, aunque la tendencia en los últimos años es que ha gobernado más la derecha. Primero a través de los dos gobiernos, las dos legislaturas de José María Aznar, y los cuatro últimos años de Mariano Rajoy. Evidentemente el sistema político cambia detrás del 15M. Institucionalmente surge el efecto Podemos, que seguramente pues muchos conozcan, ¿no? Un partido surgido precisamente al calor de esa indignación posterior al 15M y que en buena forma, junto también con Ciudadanos, un partido de centro-derecha, ha reconfigurado el sistema político y electoral español, porque pues en los resultados de las elecciones de diciembre del 20 de diciembre de 2015 nos encontramos con que hay 4 fuerzas estatales de relevancia que tienen 40 diputados o más, algo que nunca había pasado en la historia de la que serían el Partido Popular, los dos antiguos, Partido Popular con 123 diputados, el Partido Socialista Obrero Español con 90, el PSOE, Podemos junto con las confluencias, y esto es importante entender, no solo Podemos, sino Podemos. Ustedes llaman confluencias a lo que llamamos alianzas, ¿no? Exactamente. El sistema electoral español desde fuera es un poco difícil de comprender. Nosotros no tenemos un sistema presidencialista, no elegimos a un presidente del gobierno. En las elecciones generales se eligen a los representantes electorales de las 52 circunscripciones provinciales que existen en el Estado español. Entonces tú no votas a presidente, tú votas a los representantes de tus circunscripciones electorales, de las 52. Entonces la fuerza de voto para, por ejemplo, fuerzas estatales se reparte entre las 52 circunscripciones. ¿Esto qué termina provocando? Termina provocando que aquellas fuerzas estatales que se presentan en todo el Estado español y que sacan alrededor del 5 o el 10% en todas o en casi todas las provincias, al ver repartido su voto, tienen una devaluación en los resultados electorales en términos de diputados. Esto termina provocando que, por ejemplo, el Partido Popular, con 7 millones de votos, tenga 123 diputados, e Izquierda Unida, con 1 millón, o sea, solo 7 veces menos, tiene 2 diputados. Es decir, a Izquierda Unida, cada diputado con casi 1 millón de votos le sale a 475.000, por cada 475.000 votos saca un diputado, mientras que al Partido Popular cada 60.000 saca un diputado. Entonces, sí, son las típicas reglas electorales que provocan desproporcionalidad. Totalmente. Entonces, en el sistema electoral español favorece, por un lado, a los partidos nacionales que se presentan en todo el Estado y que sacan más de un 15% o más en todas las circunscripciones electorales, y aquellos que concentran su voto en circunscripciones concretas, ya sea provincialmente
o en comunidades autónomas, por Con ejemplo, los todo partidos pero nacionalistas. con todo y estas reglas, lo que tienes tú en diciembre es que ya no hay 4 partidos, ya no hay 2 partidos que definen el nombramiento de jefe de gobierno, sino que hay 4 fuerzas. Y ahí empieza el laberinto español que ha conducido a que no se logre formar gobierno y ahora se convoque a elecciones para el 26 de junio. Exactamente. Antes de entrar a valorar qué cambios han habido entre diciembre y junio, ¿no? Entre diciembre y mayo, con miras a las elecciones del 26 de junio, sería interesante que nos hagas un bosquejo muy breve de qué representa Podemos y qué representa Ciudadanos, que son las 2 nuevas fuerzas que están en el Parlamento español. Bueno, empezando por la segunda, que ha sido Ciudadanos, cuarta fuerza electoral en las elecciones de diciembre. Este es un partido que surge de manera muy regional en Cataluña hace unos años, una fuerza catalana, pero que aboga por la no independencia y la no celebración del referéndum de independencia en Cataluña. Es una fuerza de corte nacionalista española, que podríamos enmarcar dentro de las políticas neoliberales como el centro derecha. Es un nuevo lavado de cara de la derecha española, surgida también en un contexto en el que el partido histórico de la derecha, el Partido Popular, pues ha sufrido de cientos de miles de casos de corrupción, tanto en gobiernos locales como autonómicos como nacionales. O sea, Ciudadanos sería un ala reformista, modernizante de centro derecha. Su líder está en estos momentos en Venezuela reclamando la libertad de expresión en ese país. Entonces es un poco la línea que sigue ese partido, ¿no? ¿Podemos? Podemos evidentemente es una fuerza de centro izquierda o de izquierda, que aboga por la plurinacionalidad del Estado español, que defiende el derecho de los catalanes, los vascos y los gallegos de decidir por sí mismos su propio futuro, pero que precisamente, a mi juicio, por lo rápido que ha crecido, tiene grandes cuestiones de Estado que abordar y que aún no lo ha hecho. Por ejemplo, es una fuerza de izquierdas, pero es una fuerza que no ha debatido sobre el modelo estatal español, no ha debatido sobre si queremos una república o si queremos continuar con la monarquía, que es una demanda de la izquierda tradicional en España. Podemos no ha abogado todavía por la defensa de una banca pública, Podemos no ha abogado todavía por la nacionalización de los grandes sectores estratégicos del Estado español, que son demandas de la izquierda más tradicional en España. Uno lee los medios de comunicación españoles, los tradicionales, por usar un término convencional, o lee muchas opiniones desde América Latina que más bien anatemizan a Podemos, sobre todo a su figura mediática más llamativa, que es Pablo Iglesias, con acusaciones de populismo, como si sus planteamientos fueran más bien ¿no? toda una serie de postulados, ¿no? de izquierda, y ha tenido, digamos, mayor resonancia aquí. ¿Cuál sería, a tu juicio, la explicación de por qué Podemos ocupa el tercer lugar en la elección de diciembre, como antesala para una pregunta importante que ya nos lleva a este momento que está viviendo España, porque se ha producido una alianza entre Podemos e Izquierda Unida, a la que mencionaste hace un momento, que puede tener efectos electorales importantes el 26 de junio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto de encuentro para esa alianza de izquierda que estaría provocando una posible modificación en los resultados, comparando diciembre y lo que se viene en junio?
Yo creo que Podemos supuso una renovación en el discurso de la política en España, que supo aprovechar muy bien buena parte de esa indignación surgida después o al calor del 15M, que supo alejarse del discurso político más tradicional, de la dicotomía entre izquierda y derecha, que empezó por ejemplo, a hablar de los de arriba y los de abajo, de la gente que tiene derechos y de aquellos que los hemos perdido, y ese tipo de discursos fuera de la lógica de la política de los últimos 35 o 40 años en España realmente conectó o ha conectado y sigue haciéndolo con mucha gente allá, y ese es en gran medida el aporte de Pablo Iglesias y de la gente de Podemos, que realmente pues manejan ciertos conceptos comunicacionales, estratégicos. Entre paréntesis, ¿hay un tema generacional ahí que tiene alguna importancia particular? Además hay un tema generacional, evidentemente. Si se fijan solo los líderes políticos de las nuevas fuerzas, tanto Albert Rivera de Ciudadanos como Pablo Iglesias de Podemos, no solo son gente más joven, con un discurso político diferente a los líderes políticos de los otros dos grandes partidos, sino que además en términos de estudios e idiomas, aptitudes, formación académica, etcétera, son gente muchísimo más preparada que la generación política anterior en el Estado español. Entonces, evidentemente eso genera una empatía hacia la gente, pues quizá diferente. ¿Cuál es el punto de encuentro entre Izquierda Unida, Podemos, EQUO, que es una fuerza de la izquierda ecologista en España, que forma parte también de la coalición electoral, y las confluencias en Galicia, Cataluña y Valencia? Es importante entender que la coalición electoral, que se llama Unidos Podemos, que es el nombre electoral que le han dado, Unidos Podemos, no solo está compuesta por Podemos, que tiene a nivel estatal 3 millones de votos en las elecciones de diciembre, sino está compuesta también por Izquierda Unida, que sumó 1 millón. Dijiste que tuvo 1 millón, sí. Está compuesta por EQUO, que es una fuerza es el partido verde ecologista más importante que hay en el Estado español. En España, al contrario de otras democracias liberales europeas, no ha habido nunca un partido ecologista fuerte. Normalmente el partido ecologista siempre ha estado, los verdes han estado dentro de Izquierda Unida, y las distintas fuerzas que se presentan en coalición electoral a su vez en Galicia, donde hay un partido nacionalista de la izquierda gallega, con Podemos e Izquierda Unida, que es una fuerza importante allá. En Cataluña, que tiene su propio mapa político, porque ahí juega un papel clave Barcelona en Común, que es a su vez una coalición de partidos de la izquierda concentrada en Cataluña en torno a la figura de la que hoy es la alcaldesa Ada Colau, junto con Esquerra Unida, la fuerza federal de izquierda, la Organización Federal de Izquierda Unida allá, Podemos, que es también una fuerza importante en Cataluña, aunque no tan importante como en otros sitios del Estado, y la Comunidad Valenciana, que igual tiene su propia configuración política, porque la fuerza a la izquierda más importante dentro de esta no es Podemos, sino Compromís, que es una fuerza regionalista relativamente nueva, pero que aglutina partidos históricos, por ejemplo, del nacionalismo independentista de izquierdas valenciano, que tiene su propia lógica desde hace muchos años, y otras fuerzas de la izquierda valenciana, junto con Podemos, y esta vez sí Izquierda Unida, que se presenta también en coalición en Galicia. Entonces, la suma de todas esas fuerzas, Podemos, Izquierda Unida, EQUO, y las confluencias en Galicia, Cataluña y Valencia, hacen pensar que por primera vez desde el 78 una fuerza a la izquierda del PSOE, el Partido Socialdemócrata Español, quizá pudiera ser al menos la segunda fuerza estatal, tanto en número de votos, que eso parece bastante previsible, según las últimas encuestas, como en número de diputados, que es lo realmente importante. En España, como dijimos al principio... Luego entramos a ese detalle. Dale. Lo que estás, como conclusión de tu balance,
Y antes te invito a un siguiente programa para explicar esto de las confluencias o configuraciones regionales en España. La complejidad que has reseñado, que has detallado, es muy importante de ser entendida, porque en Bolivia y en muchos países de América Latina partimos del supuesto de que hay una cierta complejidad en el proceso político. Y lo que acabas de contar, de cómo en cada distrito electoral se modifican las alianzas y son como temas distintos los que agrupan elementos comunes que permiten hacer coalición, pero que involucran a fuerzas de distinta corriente. Pero bueno, haremos otro programa sobre eso. Para concluir, quisiera si he entendido bien, lo que estás mencionando es que entre diciembre y mayo se ha producido una reconfiguración de coaliciones electorales, o se ha formado una coalición electoral que puede tener como efecto político importante el desplazamiento del Partido Socialista al tercer lugar y el encumbramiento de una nueva fuerza de izquierda en el segundo lugar, tanto electoral como posiblemente parlamentario. Totalmente, yo creo que es un momento histórico dentro del sistema político español que no había pasado no había pasado de hecho desde la Segunda República, cuando en el 36 se conformó el Frente Popular. Es lo más parecido a eso después de tantos años, y por primera vez pues hay una fuerza que le puede disputar al Partido Socialista el segundo lugar y la fuerza de la izquierda, ¿no? Entonces evidentemente es un momento histórico, porque pues si eso termina pasando, si Unidos Podemos es la segunda fuerza estatal en número de votos y diputados el 26 de junio, pues la negociación en torno a quién puede ser candidato a presidente en primera investidura evidentemente cambia, porque la lógica diría que tendría que ser el PSOE el que ahí daría el apoyo en este caso a Pablo Iglesias, que es el líder de esa coalición electoral y por tanto el futurible para candidato a presidente. Estaremos hablando de eso después del 26 de junio. Yo te agradezco la claridad para exponer un panorama y un proceso tan complejo como el español, ¿no?, que ha estado en los últimos 5 meses sometido a todos estos vaivenes. Vamos a estar pendientes de lo que acontece en lo que resta de la campaña electoral, y es posible que conversemos antes del 26 de junio para profundizar en torno a ciertos aspectos que has mencionado, y también para resaltar un tema que no hemos tocado y que es parte de tu experiencia investigativa y profesional, que es el papel de las redes sociales digitales en la política española y a nivel global. Quiero agradecer a Mario Santa Cruz Garrido. Mario, gracias por participar de cursos, y a ustedes invitarles para una próxima sesión el miércoles siguiente. Buenas noches.